Oremos. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que usted nos ha dado. Gracias por su misericordia, gracias por su palabra que nos ha dejado. Y le pedimos, Señor, que usted esté obrando en ese día en el mensaje que usted tiene preparado para nosotros, Señor. Dándole gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares y abremos nuestra Biblia ahí en el libro de Juan, capítulo 4, y vamos a estar estudiando los del verso 43 hasta el 54. Vamos a estar terminando con la ayuda de Dios el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Esa lectura que leímos en Eclesiastés, quise leerla porque cuando el Señor Jesucristo estaban en esas bodas, que la madre del Señor Jesús le dijo que no tenían vino, que había una necesidad ahí, y él dijo: no es mi tiempo todavía. Pero dice que todo tiene un tiempo. Y dice, entonces en esos pasajes que hemos venido mirando, hemos visto milagros, señales. Vamos a estar mirando otro milagro, un milagro de un hijo, un niño, no sabe la edad, pero un niño hijo de este noble. Él era funcionario del Imperio Romano, trabajaba para ellos. Y entonces dice, nos hemos quedado ahí en Samaria. El Señor Jesucristo dice que se quedó 2 días ahí en Samaria. Y dice en el verso 43 del capítulo 4 de San Juan, dice: 2 días después salió de ahí y se fue a Galilea. ¿Se acuerdan que el propósito era ir de Jerusalén, de Judea, a Galilea? Y dice, pero le era necesario pasar por Samaria, y pasó y se quedó 2 días allí. Y ahí en el 43 es donde vamos a seguir. Dice, 2 días después salió de ahí, se salió de Samaria y se fue a Galilea como tenía planeado. 44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Verso 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las señales, pero todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. La gente de esa región de Galilea habían ido a Jerusalén a esa fiesta, que se cree era una Pascua, y venían de todas las regiones, también vinieron de ahí, y ellos miraron las señales que hizo allí, las cosas que el Señor Jesucristo hizo cuando estaba allí en Jerusalén. Dice en el Evangelio de Juan, dice que no todo lo que el Señor hizo fue escrito. Entonces muchas cosas no se escribieron, pero sí acontecieron, y la gente las veía esas señales. Entonces dice cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las señales que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y dice en el verso 46, dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Dice que
Capernaum es una ciudad que está a la orilla del lago del mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago, pero ahí está esa ciudad. Dice que a Canaán era como unos 30 kilómetros. Entonces este funcionario cuando se dio cuenta que andaba ahí, dice, pues aquí es la oportunidad. Y se tiró a caminar, o a viajar, o a caminar 30 kilómetros. Pienso yo, muy probablemente él pudo haber viajado en caballo. Era una persona importante del Imperio Romano, entonces yo no creo que haya ido caminando, era una persona importante y probablemente viajaba en caballo. Pero aún así, 30 kilómetros son 30 kilómetros. Entonces, dice en el estudio, esta es la segunda de las 7 señales en Juan. Esta señal muestra cómo se salva la persona y los resultados que siguen. Las primeras 2 señales ocurrieron en Canaán de Galilea. Convertir el agua en vino ilustra que la salvación es por medio de la palabra. La curación del hijo en ese capítulo muestra que la salvación es por fe. Este hombre, desde el momento en que fue a buscarlo a ese lugar, él tenía fe que lo podía sanar. Él sabía que su hijo tenía una enfermedad de muerte, estaba por morir. Sin embargo, fue y quiso hacer lo que viniera, que lo acompañara 30 kilómetros de regreso a donde estaba su niño, para que su hijo pudiera vivir. Pero él tenía fe que él lo podía sanar. El hijo iba a morir y estaba en Capernaum, como a 30 kilómetros de Canaán. El hombre quería que Cristo fuera con él, porque no creía que lo podía curar a la distancia. Dice, vea, a la distancia, vaya conmigo ahí a el capítulo 11 de San Juan, verso 21. Y el que lo encuentre primero le puede dar lectura. Once 21. O sea, el 20 también, desde el 20. 20 y 21. Sí. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sí. Vea, en esa situación era Lázaro, hermano de Marta y de María. Cayó enfermo. Le mandaron un aviso al Señor, haciéndole saber que Lázaro estaba enfermo, su amigo. Y dice que el Señor no regresó, se quedó ahí todavía unos días más. Cuando él regresó, cuando iba entrando a ese lugar, a esa aldea donde vivían ellos, Marta rápido fue a encontrarlo. Y aunque si uno lee, pareciera que le estuviera reprochando el no haber estado ahí, porque si hubieras estado aquí no hubiera muerto, o sea, ya murió, pero si tú hubieras estado, tengo la seguridad que no hubiera muerto, hubiera vivido, pero no viniste. Y entonces ahí dice en el verso 22, dice, mas también sé ahora que lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y entonces dice, bueno, pues como diciendo, pues si eso era la voluntad de lo que tú pidas, pues está bien, ¿eh?
vemos que el pensamiento de ellos era que el Señor estuviera presente, así como ese hombre también. Vamos para que estés ahí en persona y lo sanes. Y entonces dice, seguimos leyendo allí en el Evangelio de Juan 4, 48. Entonces Jesús le dijo, bueno, vamos a leer el 46. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres las señales y prodigios, no creerías. También podemos mirar ahí como que le estaba llamando la atención, ¿verdad? De las señales y prodigios y el hecho de creer, no creeréis. Entonces dice el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, un ruego, pero sin ningún reproche, como un ruego desconsolado. Y dice en el verso 50, dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Me imagino que esas palabras que le dijo fueron tan convincentes, tan certeras, y no unas palabras bruscas, sino con mucho cuidado. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, me basta con estas 4 palabras que me dijo, ve, tu hijo vive. Dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Verso 51 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, y le dieron nuevas, diciendo, y le dijo las mismas palabras, tu hijo vive, las mismas palabras que el Señor Jesucristo le había dicho. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Las 7, la hora séptima sería como la 1 de la tarde, ya después del mediodía, como la 1 de la tarde. Como les decía, estaba como a unos 30 kilómetros de distancia. Al hombre le hubiera llevado, le hubiera tomado quizás unas 5 o 6 horas para caminar ese recorrido, para regresar. Dice, sin embargo, en el versículo 52, quiero que alguien me lea el verso 52. Amén. Amén. Dice, entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Amén. Ayer, la palabra ayer indica que se quedó en Canaán un día entero. ¿Creen ustedes que se había quedado un día entero? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque dice que se quedó, porque la Biblia dice ayer, un día pasado. Pero
ese es en nuestro tiempo. Los judíos no medían el tiempo como nosotros lo medimos. Ellos lo medían en el día, empezaba a la hora primera, 6 de la mañana, y seguía así hasta las 6 de la tarde. Entonces, a las 6 de la tarde empezaba el día. No empezaba como nuestro día a las 12 de la noche, sino que empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, después de las 6 de la tarde ya era otro día. Entonces podían decir, ya después de a las 7 de la noche, o 8 o 9 que fuera, ya podían decir ayer, el día que pasó, ya había pasado el de ayer. Entonces este hombre no se quedó toda una noche, no se quedó toda una noche ahí. Solamente usó las horas de camino para llegar, pero llegó hasta el siguiente día, ya que el sol había caído quizás, pero por eso dice, era ayer a tales horas, era el horario del día de ayer. Entonces, esa es la diferencia. Todos los que tenemos hijos, se nos han enfermado nuestros hijos, ¿verdad? Todos los que tenemos hijos aquí sabemos lo que es una enfermedad de un hijo. Ahora, yo creo que no a todos de muerte, pero por lo menos los míos sí. Si usted estuviera aquí en Lincoln y el doctor le dijera, mira, ve y compra esta medicina, con esa medicina va a sanar, pues la medicina está en Charlotte. Y uno iría, ¿verdad? Se iría hasta Charlotte. Ahorita pues en carro de, una hora voy y vengo, 2 horas voy y vengo. Y cuando estuviera en Charlotte, ya trae su medicina y todo, y le dijera a su esposa, le hablara por teléfono, ¿sabes qué? Nuestro hijo está sano, no tiene nada, está bien. Se iría o me iría pues ya está bien, me voy al mall, ando toda la tarde. ¿Haría uno eso? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no. Uno agarraría y pues se regresaría con mucha tranquilidad, sí, porque pues ya está bien, ya no tendría que ir ahí las 5 o 10 millas arriba del límite, ¿no? Tranquilo, llegar porque ya sé que está bien, pero no se irá al mall de compras o a otros negocios, no. En este caso, nuestro pensamiento, uno diría, este hombre tardó una noche para regresar. Ahora, sabemos que pues en la noche no es lo mismo que caminar de día, pero eso es nuestro pensamiento, pensando en nuestro tiempo, en nuestra forma de medir en los tiempos. En esos tiempos no era así, por eso dice así, dice ayer. Bueno, vamos a seguir. Entonces no se tomó el día entero, ni toda la noche. Dice, el muchacho sanó a la 1 de la tarde y el padre llegó a su casa, ese es el estudio, al día siguiente. Y es verdad, llegó al día siguiente, sí fue al día siguiente. Esto demuestra que tuvo fe real en la palabra de Cristo, porque no se apresuró a regresar a su casa para ver lo que había pasado. De otra manera, de esta manera nos salvamos al poner nuestra fe en la palabra de Dios. Cristo lo dijo y yo lo creo. Y eso lo resuelve. Tuvo también gozo, tuvo paz al creer. Dice Romanos 15:13. Romanos 15 y verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pues sí, pueden imaginarse este hombre cuando regresa y le dan la noticia que su hijo vive. Para él ya no era sorpresa,
porque él ya lo sabía y él ya lo había creído de esa forma. Entonces, solamente hizo el comentario de decir a qué horas empezó a tener mejoría, y le dijeron el horario, ¿no? Sí, más o menos es el horario que el Señor dijo que él vive, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta, y ahí dice que le dejó la fiebre a tales horas. Y bueno, pues vemos que la fiebre o la temperatura, lo que uno le llama calentura o fiebre, una fiebre se aparece casi en todas las enfermedades de nosotros los humanos, ¿verdad? Casi cualquier enfermedad que tengamos tiene fiebre. Ese es uno de los primeros síntomas. Dice, porque su confianza estaba solamente en la palabra de Cristo. No se sorprendió cuando sus criados le dijeron, tu hijo vive. Simplemente les preguntó a cuándo sucedió la curación y verificó que era la hora en que Cristo había dicho la palabra. El resultado fue que toda su familia confió en Cristo. Dice, quiero leer los últimos, el 52 dice, entonces él les preguntó a qué horas había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Con todos la esposa, si tenía hijos más grandes, los que vivían ahí, en su casa, todos creyeron. Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Dice, verso 17 de Romanos 10, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el versículo 48 del Evangelio de Juan 4, entonces Jesús les dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús da la razón básica por la cual las personas no creen. Quieren ver señales y experimentar maravillas, ¿verdad? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, como algunas personas le decían, baja de esa cruz para que creamos en ti? Querían mirar señales, no solamente lo que, bueno, aunque ahí él ya no estaba hablando, pero querían ver señales. Por lo menos uno de los que estaban crucificados al lado de él también estaba haciendo lo mismo. Y otros pasaban y decían, a muchos salvó, y él no se puede salvar a sí mismo. O sea, eso es lo que es una ceguera espiritual. Tenga presente, dice, quieren ver señales y experimentar maravillas. Tenga presente que Satanás es capaz de realizar señales y milagros para engañar, ¿verdad? Si alguien está pidiendo algo, ciertas señales, ciertas cosas, muy probable viene Satanás y lo engaña con esas cosas. Dicen, por ejemplo, una de las cosas que dice el pueblo inconverso, no, es que los muertos vienen y me hablan, ¿verdad? Y si usted les dice
que no, ahí se arma el problema porque dice, no, sí vienen porque a mí me han hablado y he visto y bueno, no lo saca de ahí. Señales. Tenga presente que Satanás es capaz de realizar señales y milagros para engañar. Dice segunda de Tesalonicenses 2:9. Amén. Amén. Puede leerlo. Dice la palabra espíritu, cuya advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Inicuo cuyos advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, pero son mentirosos, para engañar. En el 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si su salvación se basa en sensaciones y sentimientos, sueños, visiones, voces o cualquier otra evidencia carnal, usted se halla en terreno peligroso. Es la fe en la sola palabra de Dios que nos da la seguridad de la vida eterna. Primera de Juan 5, versos 9 a 13. Primera de Juan 5, verso 9 al 13. Amén. Amén. 1 Juan 5, 9 al 11. Hasta el 13. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gracias. Pues yo creo que más claro no se puede, ¿verdad? ¿Ah? No como Tomás que decían ver para creer, quería ver señales también. Pero cuando el Señor me gusta ese pasaje ahí porque él había dicho algo, pero que esa era la única condición para que él pudiera creer, pero no lo hizo, no. Él dice, le bastó solamente mirarlo y no, sí, tenían razón, como que no les creía a los demás, y no puede ser, pero no lo hizo lo que él había dicho. Vamos a principiar ahí en el Evangelio de Juan 5, y ahí tenemos otro milagro que yo siempre que lo he leído, pues uno lo lee y hay veces le encuentra algo más todavía. Siempre yo y ese era quizás mi modo de pensar. Siempre había visto que ahí dice que el Señor Jesús llegó y habiendo un montonal de enfermos, nomás sanó a uno, ¿verdad? Pero no lo había entendido pero ¿cómo? Si allí había más necesitados. Pues así es cuando vino a cada uno de nosotros en el momento en que nos salvó. A veces nomás fue uno. ¿Cuántos había? Y nomás fue usted, nomás fui yo, nomás fui el pastor
todos en ese momento, había muchos, pero nomás uno ese era el tiempo que tenía preparado. Muchos podemos decir, pero ay, ¿por qué no fue cuando yo tenía tantos años? ¿Cuánto me hubiera yo ahorrado? ¿Cuántos problemas? Pero había un tiempo. En ese tiempo, si le hubiera llegado el mensaje de salvación, quizás hubiera sido muy peor, no era el tiempo. Entonces, Dios tiene un tiempo para todo. Por eso leí en ese pasaje de Eclesiastés. Y en este milagro en especial, este hombre que estaba enfermo ahí, que tenía tantos años enfermo, era su tiempo de él. ¿Verdad? Yo no dudo que con nosotros no haya trabajado. Yo creo que también Dios, el Señor Jesucristo también trabajó con los demás. No está registrado, pero ahí solamente en él. Y vea, dice que en ese lugar, en ese estanque, había muchos, porque venía de tiempo en tiempo, dice la Biblia, venía un ángel y esas aguas las movía ahí. Entonces, lo que me llama a mí a entender que todas las personas estaban con la mirada en el agua, ¿verdad? O sea, quién pasa, quién viene, no les importaba, solamente estaban ahí, su mirada. Dice que cuando Jesús pasó por ahí, ese hombre estaba acostado. Muy probable ni siquiera estaba mirando al agua, estaba ahí mirando para la calle, para afuera, y el Señor lo miró, y ahí fue donde empezó ese diálogo. Dice el paralítico de Betesda: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Regresó de Galilea y vino a Jerusalén. Dice, verso 2, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, lo puedo decir en ese momento, 5 arcos de las construcciones que hacen que hicieron los romanos. Su forma de edificar todo era en arcos, los puentes, las puertas y todo, porque era la forma en que se sostenían los edificios. Entonces nosotros los conocemos ahora como arcos. Pórticos, tenía 5 pórticos. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Verso 3, en este yacía una multitud de enfermos. Multitud quiere ser muchos. Ya unos 50 o unos 50 lo que dices, es una multitud, son muchos. Dice que había muchos de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, para que un ángel, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Se menciona enfermo, enfermedad, y dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y que supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, o le preguntó, ¿quieres ser sano? El Señor muy ciertamente sabía que estaba ahí porque quería ser sano. Por eso estaba ahí, ese era el propósito que estaba. Pero el Señor quería entablar un diálogo con él, una conversación, llamarle la atención. Dice en el verso 7, le contesta esta persona que estaba ahí enfermo, Señor, le respondió el enfermo,
no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Acuérdense que había cojos, ciegos, paralíticos, y este que estaba enfermo, y si dice que no tenía quien lo metiera al agua, quiere decir que su enfermedad era algo muy parecido a estar casi paralítico. Porque dice, cuando voy, entonces quiere decir que iba y le ganaban. Quiere decir que arrastrándose en una forma tan despacio que los demás le ganaban, hasta un ciego le podía ganar. Y no llegaba, nunca llegaba, no tenía quien lo llevara. Ahora dice que tenía 38 años en esa condición, pero no se sabe que los 38 años haya estado ahí, pero de que estaba con algún tiempo ahí en ese lugar, o ahí lo ponían, no se sabe, pero en ese momento ahí estaba. Y dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era un sábado, un día de guardar, por lo cual muchos de los milagros que están escritos en la Biblia fueron realizados en sábado. Por eso es que los judíos le llegaron a odiar al Señor Jesucristo porque lo hacía en un sábado, y no estaban mostrando ninguna misericordia. El Señor Jesucristo, todos esos milagros, aún el salvarnos, fue por misericordia, y no lo entiende uno, no llega uno a comprender la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a dar su vida, a morir en vez de nosotros. No la entendemos, simplemente no la podemos entender humanamente. Entonces, ese hombre lo sanó en día de reposo, le dijo, toma tu lecho. Quiero pensar como en mis tiempos, seguramente era un petate en el cual estaba ahí tendido, ¿verdad? Muy seguro, porque sabemos que en esos lugares también había el material con que se hacen los petates, como en México. Yo creo que quizás no muchos conocieron los petates, pero yo sí los conocí, llegué a acostarme en ellos también, y era me acuerdo una vez que nos cambiamos de una casa, y pues yo estaba pequeño, me tocó llevarme el petate, eran muy livianos, los enrollaba uno y se los cargaba. Entonces, dijo que este hombre, su lecho donde estaba, es posible que haya sido un petate. Y lo llevaba cargando, y los judíos aún le reprocharon eso. No puedes llevarlo cargando, ¿verdad? Y él les argumenta y les dice, pues, ¿por qué no? Si la persona que me dijo que lo hiciera, no solamente me dijo que lo hiciera, me ordenó, sino que me sanó. Entonces quiere decir que es una persona que tiene autoridad no solamente al ordenarlo, sino que su sanidad representaba su autoridad. El haberlo sanado, pues mira, ¿qué más puede uno hacer? ¿Ah? Dice, y me acuerdo que el hecho de la sanidad, esto tiene sus particularidades. Por ejemplo, aquel que llevaron también, que era paralítico, el Señor Jesucristo lo hubiera podido sanar solamente que alguien hubiera ido y mira, sánalo porque tiene ya tanto tiempo y tal. Pero ellos decidieron llevarlo ahí, y dice que lo sanó por la fe de los que lo llevaron cargando, ¿ya? Por la fe de los que llevaron cargando al paralítico, le dijo, levántate,
y le dijo lo mismo, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿verdad? Debió de haber sido algo bien notorio para toda la gente, pero igualmente los judíos no tenían misericordia los religiosos de ese tiempo, no tenían misericordia de la gente. El Señor mismo les dijo, les habló en una sinagoga, creo que era una sinagoga, a donde había una persona que tenía una mano seca, y yo no sé si han visto unas personas que tienen una mano muerta, pero ahí pegada, seca, ahí estaba. Y él les dijo que si era bueno, que era bueno hacer lo bueno o lo malo en el día de reposo. Y dice que todos se quedaron callados, prefirieron no contestarle. Porque nomás estaban pensando, nomás estaban mirando, seguramente que iba a ser un milagro. Y entonces, pero ellos querían que ese milagro iba a ser para poderlo atacar a él, para poderle decir, tú estás haciendo las cosas que no se deben de hacer en el día de reposo. Y entonces le dijo, ponte en medio, levántate, ponte de pie. Y le dice, extiende tu mano. Y bueno, vemos que hizo un milagro ahí. Y le reprocharon por eso, ¿verdad? Cuando hizo otro milagro a una ancianita, a una señora que estaba jorobada, ¿verdad? Encorvada por muchos años, y dice que era una atadura de Satanás. Y entonces ahí también creo que en esa ocasión el dirigente de la sinagoga les dijo, vengan cualquier otro día, pero el sábado no, ¿ah? Porque hay 6 días para trabajar. Y ahí les empezó a aventar el cuento. Y entonces el Señor les dijo que eran unos hipócritas. Ustedes son hipócritas, dice, porque a esa señora por tantos años, creo que 18 años, dice, Satanás la había atado. Dice, no era necesario que la desatara en ese día, no era justo, ¿verdad? Estoy haciendo algo justo. Dice, ¿a poco ustedes, dice, cuando se les cae un animal a un pozo, no van y lo sacan aunque sea un día de reposo? Dice, van y lo hacen, nomás que pues como nadie los mira, a ustedes nadie les va a recriminar, pero lo hacen, y esa es hipocresía, y no quieren que yo libere, dice, y me están juzgando porque yo hice esta sanidad en un día de reposo, y aún así, dice, pues trataban de matarlo por lo que les decía. Entonces, a lo que voy, eso es misericordia, ¿verdad? Y nosotros pues, así muchas veces no tenemos misericordia como humanos, ni poquitito como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, yo oigo algún dicho, mal dicho, dice que primero están mis dientes que mis parientes, ¿verdad? Entonces eso quiere decir mucho, ¿verdad? O sea, primero me ayudo yo y después, pues si alcanzo, pues a ver qué pasa. Les voy a pedir que se pongan de pie. Hemos terminado el estudio. Yo sé que la semana entrante el hermano Ramiro traerá continuar el estudio. Y vamos a orar. Y así damos por terminado el estudio del Evangelio de Juan, capítulo 4. Amén. Padre, gracias, Señor, le damos en este día, Señor, y pasaremos horas y horas hablando de sus milagros y de lo que usted hizo aquí en la tierra, ahí en todas esas señales en Jerusalén, en Canaán de Galilea, en Capernaum y todos los lugares donde anduvo haciendo milagros, señales, predicando el Evangelio de salvación.
Y aún a nuestros días, según lo seguimos leyendo de la Biblia y nos seguimos gozando de todas las cosas que hizo. Le damos gracias, Señor, porque un día usted vino a nuestras vidas y nos salvó. Usó personas a las cuales nos predicaran y nos salvó en ese momento de que creímos, porque antes éramos incrédulos, no le creíamos, solamente religiosos, pero le damos gracias, Señor, por la salvación que nos ha dado, y le pido, Señor, que usted siga bendiciendo a ese servicio, y sabemos, Señor, que usted sigue hablando a su pueblo. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.